Piali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la séptima casilla de la séptima trecena. 7-7. ¿Cuál es el tonali? Chicome Coatl. 7 serpiente. La serpiente es esa energía que vemos manifestarse en este espacio-tiempo de muchas maneras. A veces es una nube, a veces viene cargada de lluvia y se suelta, otras veces corre por la tierra haciendo esos maravillosos ríos que van al encuentro con el mar. La serpiente es la luz que vemos, que nos anticipa el trueno, ese rayo maravilloso que nos recuerda que este espacio-tiempo está lleno de energía. La serpiente nos habita. Cuando tú sientes un fuerte impulso que viene desde el centro creativo por excelencia y te sube por el cuerpo, llega a tu corazón y entonces el ritmo se acelera y llega hasta tu cabeza y se vuelven pensamientos que vuelan hacia todas direcciones, estás en Chicomecoatl, porque Chicomecoatl tienen el signo como regente a la señora Chalchutlicue. Esta coordenada, recuerden que es del rumbo del oriente. Gente de la trecena, Sequiahuic, es Tlaloc. Y hoy con Coatl viene Chalchutlicue, así que está cargada de agua, de energía, de esa fuerza vital que nos da pues este líquido celeste que después corre por la tierra. Y yo por eso hoy me vestí de azul. Este huipil azul viene esta tintura de unos caracoles de allá de la costa de Oaxaca, por eso es que me lo puse, porque me quiero cargar de todo lo que significa la señora Chalchutlicue en Coatl. Y me he puesto este lazo chiapaneco como una serpiente. Yo soy hoy la serpiente. Ayer fui Quetzalín y me tocó sentir la vibración de la tierra. Salí, me descalcé en mi jardín, percibí todo lo que es estar en medio de este entorno maravilloso, pero hoy soy Coatl. Y con Chicomecoatl viene en el numeral el señor Sinteot, el maíz. Nosotros tenemos una frase que dice, sin maíz no hay país. Y eso es muy cierto, porque Sinteot del maíz nos recuerda que tenemos que cultivarnos, que tenemos que pensar qué es lo que nos llevamos a nuestro pensamiento, qué memoria vamos a despertar desde nuestro corazón, qué vamos a cultivar desde nuestra entraña. Somos el maíz. Miren, Gregorio Gutiérrez dice, hay que ser un ser de maíz, fecundo, generoso, extensión de la tierra por su savia. Hay que ser el reflejo de costumbres milenarias, mazorca de poemas siderales. Ustedes y yo somos himno de maizales que canta la cigarra hacia la luna en noche de romanza y de timbales. Claro que hay que ser como este maíz maravilloso, hay que brindar el tono a los demás. Siempre cultivar el maíz conjuga a la comunidad, la pone en armonía porque se unen para sembrar. Las semillas necesitan cierta profundidad para crecer. ¿Cuántas semillas han caído en nuestra tierra y no les hemos dado el abono necesario ni la humedad precisa para que germinen? Hoy, con la fuerza de Tlaloc, con la fuerza de Chalchutlicue, con este ejemplo del cultivo del maíz, vamos a hacer que todas esas semillas germinen, que todo esto que somos nosotros cargados de tona se brinde a los demás. Estamos aquí para hacer comunidad, para trabajar primero en nosotros y después convidarnos con todos los que nos acompañan en este espacio-tiempo. El Señor de la Noche también es Sinteot, así que esta fuerza que nos da el interpretar a nivel humano a Sinteot, vamos a vivirla, vamos a sentirla, pero con todo nuestro ser. Y nuestros pensamientos tienen que ser como esas mariposas al viento, porque es el volátil que acompaña a Sinteot. Miren, yo crecí cerca del río Papaloapan, de ese río que dicen, ahí está el río Papaloapan, algunas veces tranquilo, otras embravecido. Ahí yo me reflejé y todavía siento la fuerza de ese río y mis pensamientos son así como mariposas que se sueltan al aire. Yo quiero decirles que tú tienes que pensar en dónde estás parado, qué tierra te alimenta, qué aire respiras, qué agua es la que entra en tu sistema, qué mariposas lanzas al vuelo a través de tus palabras, a través de tus pensamientos, a través de una mirada, una sonrisa que les das a los demás. Sé como estos númenes maravillosos que hoy nos presenta Chicomecoatl. Y te quiero leer
otro poema muy bonito de Werner Ovalle López y dice: yo tengo manos de maíz, en ellas reside un hálito terrestre y palpitan misterios arcillosos con humedad de vegetales, de peces. Yo tengo frente de maíz, yo sueño la paz del surco iluminado y verde, coronado de cañas verticales como lineales templos de azúcar y de fiebre. Yo tengo frente de maíz, yo pienso con las venas acústicas y fuertes, como un resucitado intemporal que escondiera su voz en los claveles. Yo tengo labios de maíz, yo canto sin la fría corola de la muerte y predico las alas de la mariposa con una gran serenidad silvestre. Yo tengo sueños de maíz, yo vivo, hombre de ayer, de hoy, hombre de siempre, mujer de aquí, de esta tierra de Anáhuac, que viste el huipil oaxaqueño, el de Tabasco, el de Michoacán, el de todos los pueblos maravillosos. Nuestro atavismo vegetal es único, maíz de amor, substancia de sienes. Y nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy lo que la señora Chalchutlicue es, la de la falda preciosa, la sanación, la frescura, pero también yo soy Sinteotl, la energía contenida en la semilla que es el maíz, el despliegue de mariposas de colores a las orillas de esa serpiente maravillosa de los ríos, de los plantíos, de los jardines. Hoy yo mismo soy Chicomecoatl, esa serpiente que recorre este espacio-tiempo dejando magia, dejando alegría, dejando energía tal cual el maíz en todo el espacio que transita. Miren, todo esto se construye así en el momento. Y así en el momento yo quiero que ustedes se asuman hoy. ¿Quiénes son? ¿Son la serpiente? Pues gócenlo. Vibren con esa energía de la serpiente. La serpiente cambia de piel y cada vez que cambia de piel deja en la punta de su cola, si es la serpiente de cascabel, un anillo que suena y agita. Y cuando tú te asumas como esta serpiente, muévete, que tus cascabeles suenen, que la vida se entere de que eres tú aquí y ahora, porque si no eres tú, entonces ¿quién? Y si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Un placer compartir y recuerda, si somos muchas serpientes tocando los cascabeles, soltando nuestros pensamientos como mariposas, claro que este espacio-tiempo ha de cambiar y se ha de tornar en un lugar maravilloso, amarillo, blanco, rojo, negro, de todos los colores que tiene el maíz. Miren que las mariposas para mí son hoy, Chicomecoatl, ese maíz reventado que sale a todas direcciones. Te quiero mucho, recuerda que todos somos parte de una misma mazorca y todos somos los anillos de esta gran coat que recorre la tierra y que tiene como regente a Chalchutlicue. Un placer compartir. Recuerda, suscríbete a mi canal, dame un like y Lilica Altonac no te abandona. Esta es tu casa y tú eres mi invitado de honor. ¡Timota!